Hay un pueblo aquí reunido, de igual manera a través de las redes sociales, de los medios. Sabemos, Señor Jesucristo, que nosotros podemos recibir la porción que tú tienes para nosotros. Es un pan, es una migaja, Señor, o esa semilla que viene a nuestra tierra trabajada, sabiendo que tú estás en el control de todas las cosas. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, solo somos vasos, instrumentos. Tu palabra es santa, es bendita, es alta, es grande. Gracias porque podemos tener la sabiduría, Dios, que viene de ti, para poder explicar, poder compartir. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Permítenos aprender el día de hoy el principio que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, estamos estudiando en esta hora el libro de Josué. Y en Josué nosotros encontramos la conquista de la tierra prometida. Y vamos, por favor, a abrir el libro de Josué y vamos a abrir en el capítulo 20. Y en el capítulo 20 y capítulo 21, la Escritura nos habla de cómo es que Dios, después de que conquistaron, repartieron la tierra, en el capítulo 21 encontramos las ciudades que le fueron dadas a los levitas. Obviamente, las tribus que tenían más posesión, tenían más territorio, tenían también más ciudades de refugio, obviamente más levitas. Pero les dice Dios, de lo que se les fue dado, ustedes tienen que darle a los levitas. ¿Por qué? Porque Dios pedía que los hombres se presentaran en la ciudad que él había elegido de poner su nombre Jehová, ese tetragramatón Yud-Hei Vau-Hei. Tenían que presentarse 3 veces al año en Jerusalén, pero después, obviamente, así como hoy nos reunimos, los levitas y el pueblo tenían que reunirse. Pero en el capítulo 20 nosotros encontramos un tema realmente interesante, que son las ciudades de refugio. Y en estas ciudades de refugio, Dios escogió 6 ciudades en todo el territorio de Israel, para que, obviamente, así como en nuestra sociedad había asesinatos, había venganzas, había muertes, pero había accidentes que pasaban en el campo. Se iban los hombres a trabajar y si alguien por error, tal vez el hacha volaba y estaba su vecino y lo mataba por el hacha que voló o alguna otra situación que pudiera haber pasado. En el Antiguo Testamento era el ojo por ojo, la ley del talión, diente por diente. Entonces, si alguien mataba a mi pariente cercano, o yo hijo, o yo papá, yo hermano, aquel que lo mató y lo asesinó, la única manera en que podía ser vengada esa sangre era que aquel que la derramó muriera. Pero volvemos a eso que usted y yo, vecinos, usted me viene a visitar, viene de lejos, lo invito a trabajar aquí o en mi casa, y sí, pasa el accidente o usted me invita y allá donde vive y por accidente muero. En esta parte era mi esposa o mi hija, tenían que ir a matarlo a usted. Pero dice uno, qué tremendo. Pero podía llegar la investigación. Bueno, realmente fue invitado el pastor de manera tranquila, con paz, y entonces no había de que me invitó para matarme, pues no. Entonces, era de que se investigaba y decían, señora Raquel, hija Kelly, queda libre la persona porque fue por accidente. Pero este hombre que había cometido, que había pasado el accidente en su casa o trabajando, podía ir a la ciudad de refugio mientras investigaba y todo, y no era culpable, pero de todas maneras tenía que permanecer en la ciudad de refugio. Tenía que estar en ese lugar, y aquí lo dice también, hasta que el sacerdote muriera, entonces quedaba libre. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo
fue crucificado, murió en la cruz del Calvario, en ese madero, y fue derramada su sangre. Sabemos que el Padre lo envía y entonces hay una sangre que fue derramada y la Escritura nos dice que fue por nuestros pecados, somos culpables. Y entonces nuestro Padre Dios, Jehová, anda buscando que esa sangre que de Jesucristo que fue derramada, ser vengada por él. Pero nosotros somos salvos porque podemos aceptar esa salvación que viene de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y por eso la gente de afuera que no recibe o no va a recibir, obviamente, esta salvación que viene de Dios, pues nos encontramos que se van a encontrar fuera de estas ciudades de refugio o estas ciudades de refugio que es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Josué capítulo 20, el versículo 7, vamos a leer el versículo 7, donde señalan las ciudades de refugio, que son 6. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neptalí, y a Siquén en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y de la otra parte del Jordán de Jericó al oriente, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galat de la tribu de Gad, y a Gaulón en Basán de la tribu de Manasés. Ya hemos visto 4 ciudades y cada una tienen significados para nosotros. Por ejemplo, la primera ciudad, que es Cedes en Galilea, ese lugar de Cedes nos dice que estaba entre los gentiles, porque era Galilea de los gentiles, y Dios diciéndonos a cada uno de nosotros que en medio de vivir entre los paganos, nosotros podemos irnos a refugiar a Cedes, a una ciudad de refugio, aunque podamos ver toda la maldad que existe. Después también nosotros vemos que Siquén se encontraba en el monte de Efraín. ¿Alguien se acuerda, Siquén, qué significa? ¿Qué significa esa ciudad de refugio de Siquén para nosotros en nuestra ayuda? No, alguien que nos eche la mano. Ok, la tercera ciudad, que era Kiriat Arba, esa se encontraba en Hebrón, y Kiriat Arba tiene que ver con los gigantes. Así que cuando nosotros vemos gigantes que se levantan en nuestra vida, podemos correr a esa ciudad de refugio de que es en Hebrón, en Kiriat Arba, en el monte de Judá. Y hace 8 días, o hace la otra ciudad de refugio que vimos, en el versículo 8 dice: de la otra parte del Jordán de Jericó al oriente señalaron a Becer. Y aquí lo dice en el 8, Becer se encontraba en el desierto. Así que cuando nosotros encontramos desiertos en nuestras vidas, nosotros podemos correr a esta ciudad de Becer, porque en nuestra vida nosotros encontramos ciertamente desiertos. Les debo qué significa Siquén, porque también no me acuerdo. Bueno. Gracias. Siquén significa bajar el hombro para llevar una carga. Así que nosotros tenemos esa oportunidad de bajar nuestro hombro e ir a esa ciudad de refugio, porque las cargas a veces en nuestra vida son pesadas, vienen difíciles, pero la única manera que tenemos es bajar el hombro, y aquellos que saben cargar saben que hay una manera para cargar las cosas. Acabamos de tener una mudanza o mudanzas, y eso de bajar y subir muebles y libros y cajas, hay una manera de hacerlo. Invitamos varones que nos ayudaban, y obviamente quienes no sabemos, pues cargamos mal, pero los expertos, refrigeradores, se los ponen en una mano y dicen: aguanto un refri, ¿verdad? Por eso necesitamos ir a Siquén cuando nuestras cargas son difíciles. Pero hoy toca la quinta ciudad, y dice en el versículo 8 que es Ramot en Gala. Gracias a Dios, nuestra Biblia fue escrita en hebreo y podemos entender a través de los significados lo que Dios quiere darnos a entender en estos tiempos. Y Ramot significa alturas.
Ramot significa levantarse, también significa exaltarse, ¿sí? Ramot significa alturas, significa levantarse, significa exaltarse. Y también tenemos otro dato que nos dice que estaba en Gat, y Gat significa ejército. Uno de los hijos de Jacob es Gat, su mamá es Lea, y nos podemos ver que significa ejército. Y nos dice que se encontraba en este lugar de Galat, Ramot de Galat. Y Ramot de Galat significa montón del testimonio, ¿sí? Entonces vamos a abordar esta ciudad de refugio que significa alturas, significa levantarse y significa exaltarse. Y para ello vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Y es un tema que hemos visto, para algunos será nuevo, para otros será solamente recordar algunas cosas que hemos visto, pero gracias a Dios siempre nos da una semillita más y entender un poquito más de aquello que Dios siempre ha tenido para nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. ¿Lo tenemos? Y la palabra de Dios dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes o mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces nosotros encontramos que viene Juan y escribe la vida espiritual, y la vida espiritual la vamos y la podemos comparar a escalar y a subir una montaña. Y entonces en esa montaña o nuestra vida, porque en todos los aspectos de nuestra vida nos habla la vida de crecer, nos habla la vida de crecimiento, porque nosotros nacemos y un bebé se desarrolla para ser, después de un bebé, un niño, un joven, y después llega esa edad adulta y la vejez. Si usted se mete, por ejemplo, también en la vida, en el lado de la escuela, empezamos con que nos dan el kinder, luego la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, y de ahí también existen el poder seguirse preparando, maestrías, especialidades y llegar al doctorado. Así que en nuestras vidas, de igual manera, en todos los aspectos existe el crecer. También de manera, nacemos con un temperamento, pero dicen que lo que se tiene que forjar en nosotros es un carácter. Así que a través de la vida forjamos carácter de cada una de las cosas que suceden y acontecen en cada uno de nosotros y crecemos en todos los aspectos en nuestra vida. De igual manera, en la Biblia encontramos que de manera espiritual nosotros tenemos que crecer, y es lo que Juan está diciendo. Cuando alguien viene y crecemos, viene Juan y les dice: os escribo a vosotros, hijitos, pequeñitos, niños, y dice aquí el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Pero también después Juan habla de estos hombres espirituales que vienen creciendo y que se trasladan a otro lado de la montaña. Y dice que le habla a los jóvenes. Esos jóvenes están aquí. Eso, solo la hermana Silvia es la joven que está aquí. Ok, dice en el 13, os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno.
Y después también en el 14, cuando habla de mancebos o jóvenes, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque qué cosas sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, cuando ya Juan menciona acerca de estos jóvenes cristianos, ya tienen otras características, ya leen más la palabra, ya hacen otras cosas, tienen la fuerza, dice, pueden subir, escalar, correr, y también viene aquí, dice, ustedes han vencido al maligno. En esta parte de jóvenes se trata de gente en esa lucha, en la guerra espiritual, pero van creciendo. Pero Juan viene y dice que hay otro nivel al cual nosotros necesitamos, podemos y debemos de crecer. Dice en el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Entonces es otro nivel. Y en el versículo 14 nuevamente vuelve a decir acerca de los padres. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces nosotros en todos los niveles existen estas partes en nuestra vida, porque de igual manera si alguien no estudió y alguien se dedicó a un oficio, a alguna profesión, definitivo que por ejemplo un carpintero, hay quienes hacen tablitas y tortilleros y van y los venden y obviamente saben algo de trabajo de carpintería. Pero ya después vienen los jóvenes, compran herramienta, compran todo tipo de cosas, bancos, mesas, y se especializan en ir y hacer otro tipo de muebles y cosas. Pero después también en el lado de carpintería hay gente que ya se vuelve padre, y un padre es aquel que engendra hijos. Entonces aquel que es padre en carpintería es aquel que le hablan y le dicen, oye, aquí ya me atoré, puse así la mesa, pero no me cuadra, ¿qué hago? Y entonces usted se vuelve un padre porque empieza a enseñar, empieza a dar del conocimiento que tiene. Y después dice, yo fui el primer taller de carpintería que hice, y ya después este que estuvo conmigo ya puso su taller, y este que me acompañó allá puso su taller, y usted se multiplica. Lo mismo de un mecánico, de un hojalatero, de alguien que enseña y enseña bien, se vuelve maestro. También aquí hay expertas cocineras que vienen y le preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? Y se vuelven maestras. Pero hay quienes son hijitos y empezamos haciendo maruchan y aún así se nos queman las maruchan, ¿verdad? Y hacemos combinaciones y cuando no sabemos cocina, nos cocinamos el huevito de las 1000 maneras. Pero una experta hoy hace mole de olla, mañana hace mole, al otro día pozole y hace birria y bueno, todos nos volvemos hijitos, jóvenes, maestros en todos los aspectos de nuestra vida. Pero encontramos nosotros que dice que existe una ciudad de refugio en las alturas, hasta acá arriba, donde dice padres, nosotros podemos poner esa ciudad de refugio Ramot de Galá. ¿Y el por qué? Porque de manera espiritual, obviamente, en todos lados y en todos los niveles vamos a tener luchas, problemas, situaciones. De igual manera, si por primera vez vamos a conectar un tinaco, una bomba hacia arriba y como sea, y no lo sabemos hacer la primera vez que somos hijitos, nos tardamos 3, 5 días en hacerlo. Pero aquel que es un plomero experto y trabaja 10 años poniendo un tinaco de la noria hacia arriba, lo hace a lo mejor hasta en un día, día y medio, porque se vuelve experto, se vuelve ágil, se vuelve y ya se la sabe a veces de todas, y ya sabe medidas, todo. Y entonces, en todos los aspectos nos volvemos y nos podemos volver expertos.
Y por eso viene Dios y dice, necesito poner una ciudad allá arriba, porque también de manera espiritual, abajo hay todo tipo de luchas. En medio, cuando vamos subiendo y escalando la montaña, hay luchas. Pero cuando se llega de manera espiritual a la parte de arriba, porque definitivo, si usted escucha la palabra, viene a la iglesia, se ha congregado, lee en su casa, nos empezamos a volver expertos, nos empezamos a volver que sabemos y obviamente debemos de saber de la palabra de Dios, de lo que leemos, de lo que llega a nuestra vida y nos podemos también volver expertos. Y cuando usted ya ha dejado de ser hijito, cuando somos hijitos de manera espiritual, si el pastor le saca la lengua, usted va a llorar, ¡ay, el pastor me sacó la lengua! ¡Ah! Si usted tiene un lugar y un hermano llega y se pone en su lugar, usted va con el pastor, ¡ay, el pastor! Me quitaron mi lugar. Eso es cuando viene y somos niños que empezamos en la palabra de Dios, vamos madurando, pero cuando ya Dios nos madura nuestra vida y ya sabemos que van pasando las cosas, que el hermano le quitó su lugar, usted dice, ya le dejo mi lugar, puedo estar hasta parado en el culto porque vengo a oír la palabra de Dios. Que el pastor le sacó la lengua y le hizo así, un día mal del pastor, pero usted ya no se va. Y el enemigo dice, yo ya no puedo con ese que es joven y que es adulto, tratarlo de la misma manera. Y entonces el enemigo se vuelve sutil con aquellos que crecemos, con aquellos que maduramos. Y lo que empieza cuando llegamos a la parte de arriba, hay todo tipo de lucha. Por ejemplo, dice Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dice contra gobernadores de este mundo, pero también dice contra malicias espirituales en los aires. Cuando usted ha crecido, porque es eso, si crecemos, nos están esperando arriba otro tipo de batallas, otro tipo de luchas, y son las malicias espirituales en los aires. Y también el enemigo, si algo es experto, es en tratar y trabajar, es con el ser humano. Sí sabe el enemigo de dónde cojeamos usted y yo. Y entonces la otra manera de atacar a la gente que conoce, que creció, que es padre, es trabajar con ellos de manera sutil. Qué bien predicaste, Oscar Cruz. Claro. Qué bien lo hiciste, tu trabajo. Wow, no hay otro taller como el tuyo. No hay nadie, o sea, ya no te ataca poniéndote a alguien con cuernos que te va a espantar y que te va a atacar y que cuando estás como jóvenes es aquella gente que ata y desata y lucha y pelea y guerrea y hay que seguirlo haciendo. Pero cuando sabe que también ya no nos espanta de alguna manera, porque sabe que podemos pelear y tenemos las armas y las conocemos y sabemos que levantando ese nombre, Jesús, Jehová, Yuhei, Bauhei, y todo lo que tenemos de armamento, dice, ya no puedo meterme como joven con ellos. Entonces utiliza y utilizó como hizo caer a todos los que ha hecho caer. Y estos hombres que vamos a ver en la Biblia cuando cayeron, no cayeron abajo, no cayeron cuando estaban aquí ni como jóvenes, sino cayeron cuando estaban arriba. Porque es real, nos empezamos a confiar. ¿Por qué dice el dicho que el cazador, porque al mejor cazador se le va la liebre? ¿Por qué cree que al mejor cazador se le va la liebre? Porque se confía. No,
yo he disparado 10,000 veces esta flecha, esta arma, y le he dado 10,000 veces. Pero llega un momento en que ve el conejo y dice, como ya sé que le di, él falla porque se confía, porque se cree la última Coca-Cola del desierto, porque nos empezamos y es real, lo tenemos ese nivel, tenemos esa estatura, la alcanzamos, llegamos, pero empezamos a relajarnos porque ya sabemos, porque ya conocemos, porque ya el mecánico que abre el carro y dice, ay, es que se le metió, está desvielado, dice, ya sé, hay que hacer esto, y empieza a saber y sabe. Ok, vamos al Salmo 23, por favor. Son lecciones que hemos pasado, hemos aprendido, pero vamos para ver a David, el salmista David, y nos pone en el Salmo 23 este poder crecer. Salmo 23, versículos del 1 al 3. Y este es un caminar. El Salmo 23, de hecho, es un mapa en el cual nosotros podemos crecer. Lo tenemos, Salmo 23, dice Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese versículo lo podemos poner en hijitos, porque un bebé que recién nace llora y todos al cuidado de él, ay, ¿qué tiene? Como ni habla ni sabe, o sea, se le da uno, destápalo, tápalo, quítale, ponle, dale comer, duérmelo, que erupte, que no sé qué. Y así está Dios con los niños. Cuando Israel sale de Egipto, envía plagas para los egipcios, envía su columna de nube y fuego, les abre el mar. Y es en esa parte de esas iglesias donde es cierto, hay milagros, es Dios, es real, está con ellos. Y gente que se para y predica, es que yo digo y Dios, pido un carro y ahí está Dios, me da un carro. Pido dinero y ahí está Dios, me da el dinero. Pido un viaje y ahí está Dios, porque soy el consentido de Dios. Y esa parte de hijitos cree que tiene una super altura, pero el hijo de Rockefeller anda gaste y gaste viajando, paseando, pero no es su dinero, es Rockefeller que tiene y que le hace y le permite pasear. Nuestros hijos que viven en nuestra casa, cuando son pequeños, de inicio, 8 o 10 años, ni siquiera saben cómo es que llegan las cosas a nuestra casa, pero comen, viajan, viven, dan, tienen, pero ya van teniendo conciencia y ya saben cómo es que llegan las cosas a casa. Pero un niño no tiene conciencia en esa parte de cómo llegan las cosas. Y hay cristianos niños, precisamente, que le dicen a Dios, dame, necesito. Y no es que Dios conceda todo, pero también hay quienes dicen niños berrinchudos, quiero mi paleta payaso, y se tiran en el súper porque usted no le compró la paleta payaso. Y dice Dios, para que estos niños cristianos no pataleen, bueno, pues les voy a dar su paleta payaso. Luego se andan matando, ¿verdad? Pero dice Dios, les dejo. Y entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará yacer. Empieza este salmista a crecer. Este versículo 2 lo podemos poner en jóvenes y dice versículo 3, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ese versículo 3 lo podemos poner arriba donde dice padres, y ahorita voy a decirles por qué. Porque solamente a los que alcanzan este nivel del versículo 3, donde dicen, tú guíame por sendas de justicia, el salmista David en el versículo 4 dice esto tremendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista no ha pecado, el salmista no ha hecho lo malo, el salmista no está equivocado, pero de repente Dios lo lleva al valle de sombra de muerte. El cristianismo no es esa parte de que encuentras la salvación, encuentras a Dios, encuentras a Jesús, y esa frase que alguien pueda decir, ahora, a partir de ahora,
todo te va a ir bien, tú ya eres nueva criatura. Eso no es real, no es bíblico y no es cierto, y lo vamos a ver. El salmista no está pecando, no está haciendo nada malo, pero es llevado al valle de sombra de muerte. Y solo un adulto, alguien que ha madurado espiritualmente, sabe que en Dios hay valles y hay montañas, hay alturas y hay profundidades. Y Dios hace de llevarnos fielmente a esto, al valle de sombra de muerte, porque Él sabe el peligro que existe arriba. Si yo me caigo de este púlpito, de este lugar, me puedo romper un pie, probablemente. Pero si me subo y quiero arreglar una lámina y probablemente esté más alto, 3, 4, 5 metros, yo me puedo matar. El enemigo sí anda buscando a los que están abajo, pero el enemigo con otra clase de lucha anda buscando los que van caminando hacia arriba, que han crecido, que conocen y los quiere tumbar, porque una caída de esas es la muerte y lo vamos a ver en personajes que nosotros entendemos y conocemos. Ok, vamos a ver, por ejemplo, la vida de David. David, hijo de Isaí, pastor de ovejas, él conoció a Dios, tuvo experiencias tremendas en Dios y él debió haber sido un hijito, pero él maduró muy rápidamente. El pueblo de Israel había pedido rey, Dios le da a Saúl, Saúl falla en obedecer a Dios y Dios le dice a Samuel, ve y me unges a David por rey. Y entonces hace una comida, le dice Samuel a Isaí, junta a tus hijos, pero a David no lo invita. Para su papá David no era importante. En ese tiempo, los profetas solamente iban a las ciudades a dos cosas, a bendecir o a maldecir. Por eso cuando Samuel se presenta ahí, en ese lugar, en Belén, y todos diciéndole, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Es tu venida en paz. Y todos se espantaban cuando el profeta iba a sus casas. Entonces, hacen la comida, le dice, y tuvo que haber dicho Samuel, uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Y obviamente Samuel también ve a los primeros tres, dice, estos son, pero ninguno era, porque Dios le dijo, tú no conoces lo que yo conozco y lo que yo veo, y eso es el corazón, gloria a su nombre. Y entonces llega David y es ungido como rey. Y esa jornada espiritual de David como rey, podemos poner lo que inicia arribita de ser un hijito. Él tenía madurez, pero es ungido como rey. Si a mí me hubieran dicho, vas a ser el próximo rey, yo en todo Jiquilpan ya hubiera puesto carteles. Oscar Cruz, el próximo rey de Jiquilpan. Pero bueno, y voten por mí. Muy bien. Ok, entonces es ungido rey, también se le permite estar con Saúl, con él tocando el arpa, porque él vio cómo no debería de ser un rey. Dios lo entrenó, va y vence a Goliat. Era para que lo hubieran puesto como primer ministro y él que nos salvó. Pero Saúl, por envidia, coraje, ya había sido desechado por Dios. Obviamente le da a Mical su hija, porque Mical amaba a David, así lo dice la Biblia, y en su noche de bodas, el suegro empieza a perseguir al yerno. Tenía madurez, tenía mucha madurez, y entonces él huye, y se juntan a él en la cueva de Macpela, en la cueva de Adulam, perdón, los endeudados, los amargados, los que dice usted, wow, no quisiera recibir esos en mi casa. Pero, y después esos los hace los más valientes. Y por 13 años es perseguido David, al grado que también se va con los filisteos. 13 años. Hasta que después de 13 años muere Saúl y Judá en Hebrón lo hacen rey. La tribu de Judá dice,
tú eres nuestro rey. Todavía queda Abner y otro hijo de Saúl, pasan todavía más guerra, pero después de muchos años, él es hecho rey. Vivió un calvario para ser rey. Después él salía a la guerra y decía, Jehová era con él. Y entonces unificó la nación. Y cuando él llegó a la parte de arriba, porque probablemente la nación y el pueblo que lo seguía, en esa parte donde él se equivocó de tener un montón de mujeres, porque la Biblia nunca dijo así, era que el rey tuviera una, pero si por ejemplo tenemos o tenían un rey, les daba pues todo el dinero al pueblo. Los enemigos ya no los atacaban porque le temían al rey, tenían paz. Y era un rey que ganaba y que tenía el compañerismo con todos. El hecho de que tuviera un montón de mujeres, decían, bueno, pues es su debilidad, pero ve todo lo que tenemos con ese rey. Y no había tal vez el reproche de esa parte porque era alguien victorioso, pero cuando llegó a la parte más alta, la parte de arriba, porque en todo esto que le estoy contando, no encontramos a David pecando, a David fallando, a David haciendo lo malo, no. Pero cuando ya tuvo todo, la Biblia dice, era tiempo de ir a la guerra. Por ejemplo, en invierno no se iba a la guerra, porque obviamente las circunstancias, el clima lo impedían. Había tiempos para ir a la guerra, era esta época, verano, primavera, podíamos ir a pelear, pero en invierno decían los soldados, ya llegó el invierno, nos quedamos aquí, nos regresamos, tú te vas en paz, yo también, y retornaban al momento del tiempo de la guerra. Sí era tiempo de ir a la guerra, pero David dice que se quedó y no fue a pelear. Él pecó no abajo. Habrá tenido sus 50 y tantos años y de repente pues vio a la vecina. Él se paseaba en su terrado y vio a la vecina. David le pegó la mujer extraña del orgullo en la parte de arriba. Por eso viene Dios y dice, hey, hay una ciudad de refugio en Ramot de Gala, en la parte de arriba, porque sí es real que lo que conseguimos y lo que tenemos, porque gracias a Dios, si usted trabajó y hoy Dios le permite tener lo económico, es real que usted se puede dar los gustos que usted desea y quiere. Y si algún restaurante que cuando estábamos en esa parte de no tener, no íbamos, no entrábamos, hoy Dios nos lo concede y es real echarse unas espadas, buffet de espadas, ¿no? Y dice uno, caray, pagar 500 pesos de una sentada nomás por mí, 500 por Raquel y 500 por Kelly. Hace 15, 20 años yo no hubiera entrado. Echarme una barbacha de pozo. O sea, no, pero hoy Dios nos lo permite. Y dos cosas, o sea, no puede, ¿verdad? Hacer. Pero David, ¿dónde pecó, hermanos? No pecó abajo. No pecó abajo. Por eso dice Dios, hay una ciudad allá arriba. Ok. Dice la Biblia de Job. Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con esa frase que dijo Dios de él, ¿en dónde lo podemos poner? En la montaña, hermanos. Estaba arriba, ¿estamos de acuerdo? Sí, bueno, Dios no nos dice sus inicios, empieza Job diciéndonos, a Job les voy a enseñar que él ya está arriba, él es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero viene Dios y lo lleva al valle de sombra de muerte porque trata con él, le quita su hacienda, le quita sus hijos, le quita todo, porque Job estaba camino de ser un orgulloso y soberbio, porque él decía, yo le doy a las viudas, cuando yo hablo todos se detienen a ver lo que hablo, cuando paso por las calles y yo ayudo y yo doy y esto y lo otro, porque Job había crecido, pero se encontró
con que eso que tenía ahí no lo sabía. No lo sabía y Dios dijo, te lo tengo que enseñar y mostrar. Y entonces le pasa todo esto y encontramos a partir del capítulo 3 y todos los versículos a Job quejándose. Incluso en uno de esos le dice, ojalá Dios viniera, se pusiera aquí conmigo, nos enfrentaríamos porque yo le tengo que enseñar lo que es justicia. Porque Job sí había hecho, había construido iglesias, había dado, diezmaba, se congregaba, hacía holocaustos, apoyaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba con Job? Con todo lo que había hecho, creía que Dios le debía. Es que Dios me debe, todo lo que he hecho, Dios me debe. Ojalá viniera y le enseñaría cómo tratar a alguien que ha dado todo por Dios. Es lo que le dijo. Y ya sabemos que Dios le dice, a ver, ¿dónde estabas tú, chiquitín, cuando yo fundaba el mar y hacía todo lo que tenía que hacer? Pero era lo que trataba Dios con Job, porque cuando crecemos arriba y tenemos, en un sentido creemos que nos merecemos o que somos, y sí, o sea, vuelvo a eso, sí lo hay, sí existe, sí tenemos, sí es Dios con nosotros, pero dice después de eso, Dios le devolvió el doble, y Job también dice, de oídas te había oído. Job sí conocía a Dios en un nivel, pero había otro nivel que no conocía. Pero donde Dios trató con Job no fue abajo. ¿Dónde fue? Arriba. Así que si hay alguien que dice, es que a mí, gente que dice, es que ¿por qué él es cristiano y le pasa esto y le pasa aquello y sufre y esto y lo otro? ¿Acaso no eres cristiana? ¿No está Dios contigo? Esos que le dicen son hijitos o son jóvenes, porque con quien Dios está tratando arriba, hermano, es que usted ha madurado, amén, porque hay quien que dice, ¿dónde sé que estoy? ¿Dónde estaré? Hermano, si Dios está tratando con nosotros en otro nivel, de otra manera, hemos podido crecer un poquito, bendito su nombre, gracias Dios, gracias. Entonces tenemos esta parte, ¿verdad? Vamos, por favor, a Crónicas 26, segundo de Crónicas 26. Gracias, Jesús. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Estamos ahí? Ok, no lo vamos a estudiar, solamente lo vamos a leer. Es la historia de un rey llamado Usías. Lo conoce, lo hemos visto, pero solo vamos a leerlo. Dice, entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de 16 años, pusiéronlo por rey en lugar de Amasías su padre. Edificó a Eló, la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó y salió, peleó contra, está volviéndose joven, ¿sí? Los filisteos, rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Y dióle Dios ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas y fortificólas. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra en ejército, según que estaban por lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador,
y por mano de Ananías, uno de los príncipes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2,600, y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y aprestóles Uzías por todo el ejército escudos, lanzas, almetes, coseletes, arcos y ondas de tirar piedras. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿sí vemos a Uzías crecer, hermanos? ¿Sí lo vemos? Ok, ya lo vemos, hasta ahí está muy crecidote, sí. Versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente. ¿Hasta qué? Y luego, ¿qué sigue para él? Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes. Pusieron contra el rey Uzías, dijéronle: no a ti, oh Uzías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y airóse Uzías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. ¿En dónde cayó Uzías, hermano? En las alturas. Lo único que no le tocaba. Ay, ¿por qué no? ¿Y por qué no puedo? Y no bastó 80 hombres detenerlo a su necedad, a su orgullo, a su soberbia, y entrar, y se volvió leproso, al grado que le pegó tanto a Isaías, que en el capítulo 6 de Isaías 6:1 dice: el día que murió Uzías fue cuando yo vi al Señor, porque él se volvió leproso, no cayó abajo. Y vemos todo lo que hizo, y vemos todo lo que tenía, y su ejército, y era ingeniero, hizo máquinas, dueño de agricultura, haciendo torres. Lo que Isaías decía, ¿por qué le pegó tanto? Porque el pueblo, cuando vemos Isaías escribir en el capítulo 1, dice: mi pueblo, dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Pero Uzías estaba levantando también, que decía: tenemos hoy un buen gobierno y nos va a llevar nuevamente a Dios. Pero cuando vino su orgullo y su soberbia, y él se vuelve leproso, vemos todo lo que pasa, como ese pueblo sigue cayendo. Pero le pegó a Isaías al grado que dice: ay, yo no veía a Dios de la manera en que podía verlo, hasta que el rey leproso murió. Por eso Dios puso una ciudad en las alturas, para que nosotros y estos hombres que se levantaban alto fueran a refugiarse a ese lugar. Hay otro hombre que me gusta mencionarlo, es el rey Josías. Menciono lo que pasa. Josías, de igual manera, por años no se había celebrado Pascua. Los reyes se volvieron malos, siguiendo idolatría a Baal, a todos los dioses. No leían la ley. El templo lo cerraron, y un día Josías viene y dice: vayan y limpien el templo. Y empiezan los sacerdotes a sacar todos los ídolos y todas las cosas que habían. Y uno de los sacerdotes ve y dice: ¡ay, encontramos un rollo! Y era el rollo de la ley. Y van y lo llevan a Josías y dicen: mira lo que encontramos. O sea, ellos no leían la Biblia. Y Josías lo abre y empieza a leer, y él dice: lo que hemos hecho, la que hemos leado, Dios ha tenido misericordia, pero tenemos que hacer inmediatamente lo que el rollo dice.
y llama al pueblo y les lee la ley y se hace una Pascua, dice la Escritura, como no se había hecho en Jerusalén. Y también Josías crece. Vamos a Crónicas 35, por favor. Pero cuando ya creció, hermanos, sí, cuando ya creció, ¿qué cree que pasó? Versículo 18, segundo de Crónicas 35, 18. ¿Lo tenemos? Sí, dice así. Vamos a leer, nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel hizo Pascua tal como lo hizo el rey Josías y los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrado en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra con Carchemis junto a Éufrates y salió Josías contra él. Y Necao le envió embajadores diciendo, ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me dijo que me apresurara. Déjate de meterte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él, antes disfrazóse para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megido. Los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro, pusiéronlo en otro segundo carro que tenían, y lleváronle a Jerusalén, y murió, sepultáronle en los sepulcros de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías, y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantores recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. ¿Dónde cayó Josías, hermano? Arriba. No le tocaba. Dios le dijo, no, o sea, deja que se maten ellos. Tú apártate, calmadito ahí. Pero Josías dijo, no, pues tengo de todo y quiero pelear. Y fue muerto, al grado que quien estaba de profeta era Jeremías, y sí le dedica una lamentación ahí en el libro de Lamentaciones a Josías. Y después vino Nabucodonosor y se llevó cautivo a Israel por un hombre que estando arriba se sentía la Coca-Cola y él peleó. Termino con esto. Encontramos que Jacob, obviamente, Dios le dijo desde el vientre de su mamá que él iba a tener la primogenitura. Pero encontramos que también estaba Esaú, su hermano gemelo, y sabemos que crecen. Esaú vende la primogenitura, su mamá después le dice, ya recibiste la bendición, huye, vete con tu tío Labán y ahí espérate. Entonces llega con Labán, tenía 2 hijas, se enamora de una, y entonces encontramos que le dice, yo voy a servirte por Raquel, le dice, trabaja por mí 7 años, y en la noche de sus bodas le da a Lea. Él va a Jacob, se levanta y dice, hey, me diste otra. Y le regresa, es que aquí no se hace como se hace allá, ¿sí? Por eso en Quiquilpan se hace de otra manera, ¿eh? No haga como usted quiera, aquí se hace como Dios dice en la Biblia, no como usted trae lo que traiga, ¿verdad? Y entonces trabaja otros 7 años por Lea, y entonces le nacen sus hijos, y le dice, voy a trabajar, le dice a Labán, ahora por mi hacienda, por mi herencia para mis hijos. Y entonces va y trabaja y se hace de animales, de su hacienda, y después de más de 20 años dice,
me tengo que ir a mi casa, me tengo que ir, le dice a sus esposas, no tenemos herencia con Labán, vayámonos de aquí. Y entonces salen y la Biblia dice que Labán va y lo persigue y le dice, hey, ¿qué has hecho? ¿A dónde vas? Porque Labán había sido hecho rico. Y entonces, ya que empiezan a hablar, dice, tú te llevaste mis ídolos, sí, Raquel los había escondido, pero bueno, dicen, bueno, ya no haya pleito y vamos a hacer un trato aquí. Vamos a Génesis capítulo 31. Gracias. Vamos al versículo 45, Génesis 31, 45, estoy por terminar. Lo tenemos, dice Génesis 31, versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título, y dijo Jacob a sus hermanos, coged piedras, y tomaron piedras, e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y llamólo Labán Gedar Sadutá, y lo llamó Jacob Galat, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre mí y entre ti, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispat, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob, y aquí este majano, y aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano, ni este título para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y levantóse Labán de mañana, besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y retrocedió y volvióse a su lugar. Entonces vemos que esta ciudad de refugio fue puesta en Ramot, alturas, en Galat. Y aquí en este lugar es donde fue erigido este montón de piedras como testimonio entre Labán. Y Labán significa blanco. Y Labán es el mentiroso. Y Labán le cambiaba el salario a Jacob 10 veces. Y Labán era el abusivo. Y Labán era aquel que abusaba. Y entonces viene Jacob y levantan este montón de piedras. Y le dice Jacob a Labán, tú de aquí no vas a pasar. Porque Labán representa el orgullo. Y el orgullo es el primer pecado capital que se menciona en el ser humano y que arrastra a todos los demás. Y viene Jacob y dice, ¿sabes qué? Sé que dentro de mí tengo un Labán que es orgulloso, pero levanto en esa ciudad de refugio en las alturas, porque sé que hasta aquí Dios me ha bendecido, hasta aquí Dios me ha dado, hasta aquí Dios me ha provisto, hasta aquí a Dios ha sido fiel, pero nada de eso me va a impedir que aquello que sé que aún tengo, de mentiroso, de engañoso, de creerme, de Labán, el orgullo pase. Y no vas a pasar, porque sé que ciertamente todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. Y no me vas a engañar a mí en esa parte de arriba, porque yo sigo necesitando de venir y congregarme. Porque cuando nos volvemos que sabemos en el orgullo, empezamos a dejar de asistir, empezamos a dejar de orar, de cantar, de alabar y de hacer las cosas espirituales, porque sí tenemos conocimiento, hemos tenido experiencias, hemos tenido cosas y empezamos a dejar, porque el orgullo es el que está ahí atacándonos, atacando a nuestra vida, a nuestro ser, y el diablo, ya no lo necesitas,
buscar tanto, buscar hacer esto, buscar hacer aquello, pero viene y dice, no, en Galat hay un testimonio, hay una ciudad de refugio, y yo sigo siendo el mismo gusano, el mismo pecador, el mismo necesitado, que sí, Dios lo ha llevado a crecer, pero sigo siendo nada y necesito correr a tu lugar, correr a ese lugar, correr a congregarme, correr a buscarte, correr a hacer lo que necesito hacer. Y le digo al orgullo, no pasas, porque tantito que venga, tantito que salga en nosotros, porque volviendo a eso mismo, sí tenemos, sí hacemos, sí crecemos. De alguna forma, en la palabra de Dios, la hermana Hicks, definitivo, es la maestra de maestras, pero de ahí podemos nosotros saber que existe hoy y tenemos grandes maestros, obviamente también la doctora Graciela Esparza, y tenemos a nuestro hermano Rodolfo Juárez, que mis respetos, hermano Carlos Estal, un montón de hombres, pero resulta que obvio, créame, dice a Oscar Cruz, también Dios le da un poquito. Y mira, hay pastores que saben tocar y cantar, pero Oscar Cruz, por ejemplo, le da otras cosas que, por ejemplo, es un cuarto de chalán y sabe hacer cosas de construcción, hermano. Y hermano, eso hace que uno pueda pararse aquí y lo que podemos hacer y lo que podemos saber. Pero en Dios, hermano, lo que nos dice, oye, hay una ciudad ahí en Ramot de Galá. Si eres algo, si has logrado, pero corre, pero ve, porque siempre vas a necesitar de ese lugar y le puedas decir, no pasas, yo necesito ir a mi cuarto de oración, yo necesito ir hoy a la iglesia, yo necesito hoy no pecar, yo necesito ir y hacer esto en Dios y leer mi palabra, porque no quiero que eso me tumbe. No quiero que eso, porque si hombres de Dios cayeron, nos espera a nosotros una lucha y una batalla. Podemos ponernos de pie, podemos decirle a Dios, ayúdame, usted y yo sí hemos crecido, usted y yo sí tenemos, usted y yo sí Dios nos ha dado, usted y yo sí podemos decir las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que nada de eso nos mueva, nos llame. No sé dónde estés, nuestro ser, nuestra vida. A lo mejor somos hijitos jóvenes, pero en muchos aspectos somos padres y sí tenemos. Y sí hay. Pero Padre, ayúdanos en esta hora. Que nada se eleve en nosotros. Que nada en nuestras vidas, Dios. Que sigamos corriendo a los atrios. Que sigamos corriendo hacia ti, Señor. Que sigamos diciendo, llévanos a esos lugares. Señor, ayúdanos, Sarabasía. No soy nada. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo. Llévanos, Señor. Porque por nuestro orgullo, cuántas cosas hemos hecho, Señor. Por nuestro orgullo, el pensar, el saber. Pero hay una ciudad de refugio. Hay una ciudad de refugio, Señor. Y es solo un lugar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de oro. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre
por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Digámosle siempre a Dios. Tócame, límpiame, heme aquí. Que sea nuestra oración. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. O por recordarnos, Señor. Sé que lo sabemos. Sé que sabemos cosas, Dios. Pero gracias por recordar, Señor, a nuestras vidas. Porque, Señor, nos has llevado a tener, a crecer. Vemos la bendición en nuestras vidas de manera grande, hermosa y poderosa. Lo que nos has llevado a construir, edificar, a tener espiritual, material y emocional, Señor. Porque no es lo mismo cuando éramos niños, jóvenes de ayer, cuando en la vida tuvimos carencias y hoy es diferente, Señor. Por lo cual, gracias, gracias. Pero que eso, Señor, nunca nos lleve a saber que tenemos, que somos algo. Cuando tú eres el que da todo, Señor, a nosotros. Gracias por tu pueblo que está aquí reunido. Gracias por tu pueblo que ha venido a escuchar tu palabra. Porque no vinieron por nosotros, vinieron por ti, porque te necesitan, Señor. Vinieron porque sabemos que estábamos necesitados de ti, necesitados de esta verdad, de tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Sigue siendo en la vida de ellos. Sigue guardando sus vidas, su salida y su entrada. Guárdalos en el hueco de tu mano. Porque al salir de este lugar, saber que vamos contigo. Guarda a los que van a salir, a los que viajan, a los que tienen, a los que salen, Señor. Bendice sus vidas. Bendice su ser, Dios. Guárdalos, llevándolos tú con bien. Gracias por tu verdad, esta semilla, que pueda ser puesta a prueba, Señor, saber que podremos ser vencedores. Te damos gracias, te damos gloria. Y al salir de este lugar, sabemos que tú vas con nosotros. Tú estás en nuestras vidas. Y Dios, salimos de este lugar con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Dios les bendiga.